Seguimos en Casi Personal. Tenemos el honor de recibir a un viejo amigo, un hombre que lo vimos crecer y de qué manera, en política, en su desarrollo personal, un hombre de familia, un hombre de trayectoria y en el que nos da la satisfacción de compartir generacionalmente todo un proceso de crecimiento y que esperamos mucho más de gente, de personas, de ciudadanos como Adolfo Pérez, nuestro invitado de esta noche. Muchísimas gracias. El honor es mío. Voy a confesar que te sientes de una vez, por favor. Bueno, está bien. Sí, yo siempre converso bastante, pero en estas condiciones. Adolfo, bienvenido. Si quieres te puedo enderezar un poquito para acá. Muchas gracias. Sí. Bienvenido a Casi Personal. Tantos años viéndonos. Así es. ¿Cuánto has crecido? Bueno, mido 6'5". Mido 6'5". Hay que decirle a la gente de Casi Personal que Adolfo y yo nos conocemos de hace muchos años, cuando éramos jóvenes, aún en lo que era la formación política de la juventud de los partidos, y por lo tanto tenemos tiempo viéndonos mutuamente en el trayecto de ambos. Te felicito por tus funciones públicas ahora. Muchas gracias, Greimer. Sí, son casi 2 décadas ya que tenemos conociéndonos. Y bueno, compartiendo. Adolfo, porque sí. Hipólito, la gente cree que Hipólito, porque Hipólito tiene un vigor, Hipólito Mejía, pero Hipólito hace 22 años que ganó unas elecciones. Así es. Hace 22 años que él ganó esas elecciones. Así y es. parece que fue ayer. Adolfo, vamos a conversar durante este trayecto, por supuesto, de la actividad política, de tus funciones públicas, pero antes quisiéramos conocer un poco de Adolfo, el dominicano, el joven. Antes que nada, ¿no te molesta que la estatura tuya sea tema de conversación cada vez que tú llegas a un sitio? No, para nada, todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de mi tamaño, de mi estatura. Sabes que esta estatura la traigo por descendencia materna, porque mi madre, ya fallecida, era bastante alta, y mi abuelo, el padre de mi madre, mi abuelo materno, pues medía casi 6'10". Y entonces, de niño yo siempre soñaba con ser alto, no sabía que iba a ser tanto, no llegué al tamaño de él, a la estatura de él, pero creo que tengo buen tamaño. ¿En qué contexto tú naces? Bueno, yo nazco aquí en la capital, en el Distrito Nacional, en una familia, en un hogar de emprendedores. Mi padre empresario, comerciante, mi madre siempre lo acompañó también en todos esos emprendimientos de mi padre. Y luego entonces voy a vivir una parte importante de mi vida a La Vega, a un campo de La Vega que se llama Cutupú, y ahí concluyo en La Vega mis estudios secundarios en el Colegio Agustiniano. Y bueno, en ese contexto digamos que me desarrollo, que crezco, y ahí también, bueno, podemos forjar una visión del país, de sociedad, que es fundamentalmente la visión que tú creas a partir de tu historia personal de vida. Sí. Entonces, haber vivido, digamos, en un pueblo, sin calles asfaltadas, sin teléfonos, sin telecable, luego de haber vivido aquí en la capital, bueno, pues entonces eso evidentemente que te toca, te mueve, te transforma, y te genera también muchas inquietudes sociales, políticas. Quizás por eso estoy en la política. ¿Te organizaste de joven? De juventud, de adolescente, ¿te organizaste de alguna manera en organizaciones de algún tipo? Bueno, yo me consagré bastante en los estudios. Digamos que toda mi vida estuve muy vinculado al tema del estudio, de diario, cotidiano. Luego ya cuando me tocó la oportunidad de vivir en Cutupú y estudiar en La Vega, entonces ya en el Colegio Agustiniano ahí teníamos una sólida formación católica sobre los principios de San Agustín, fundamentalmente. Dentro de una sociedad tan precaria como esta, podríamos decir que tú entras en una categoría de privilegiado social, con tantos jóvenes que se pierden por falta de oportunidades. Tú has tenido buenas oportunidades de niño, ¿no? En el seno materno. Sí, en el seno del hogar, pero yo te diría que más bien yo me siento no ser parte de una generación del privilegio, sino del esfuerzo, porque... Pero yo lo vinculo no de manera... digamos, perniciosa, sino favorable desde el punto de vista que cuáles fueron esos valores, por ejemplo, de tus padres. Sí, no, definitivamente. Yo crecí en un hogar donde mi madre jugó un rol muy especial. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Susana de León, y entonces Susana falleció de León. ya hace 10 años. ¿Cuántos hijos?
tres hijos, tengo 2 hermanos, uno mayor y una hembra que le llevo 10 años. Ajá. Y entonces mi madre sí se ocupó de garantizar una educación en valores, Si en tú una integridad pudieras familiar. definir a tu madre, ¿cómo la definirías? Era un ángel. Era una mujer muy especial que siempre se ocupó de sus hijos, de mantener la familia unida, que luchaba y se concentraba en las pequeñas batallas, en esas victorias pequeñas, pero que son importantes para que la familia pueda avanzar. Y entonces sí, desde ese punto de vista puedo decir que tuve el privilegio de contar con... Sí, hace 10 años enfermó y falleció. Sí. ¿De qué falleció tu madre? Se enfermó y falleció de situaciones de salud. ¿Y tu papá? Bien, mi papá está muy bien. Ya una persona entrando a los 80 años de edad, y sí, mi papá nos enseñó entonces el arte de los negocios, el arte, digamos, del emprendimiento, de la vida comercial. Tuve, sí, ese privilegio que crecí en un hogar de empresario, entonces para mí el tema comercial nunca fue ajeno, digamos que me desarrollé, crecí en el ambiente comercial, y entonces eso me permitió luego, ya cuando creé mi propia empresa, pues arribar y caminar en ese camino no con grandes, digamos, con muchos retos, pero con el conocimiento y la experiencia vivida y aprendiendo también de los errores de la familia, que entonces ya tú esos errores que lo has visto en el pasado, pues no los repites, no los reproduces y te permite avanzar más rápido. Sí. Esos amigos de infancia, sobre todo en el aspecto político, ¿cuáles son esos amigos tuyos de ese viejo PRD? Bueno, nosotros comenzamos de muy temprana edad en el Partido el viejo Partido Revolucionario Dominicano. Yo fui vicepresidente nacional de la JRD. ¿Quién era el presidente en ese momento? Wellington Arnaud, el compañero Wellington Arnaud, que es mi gran amigo, mi hermano, Ajá, con el cual conservo una relación de amistad muy encomiable, una relación muy sólida. ¿Quién más de esa generación? Bueno, Andrés Lugo era el secretario general, también es un gran amigo nuestro también. Sí. Ahí está también el compañero Aníbal Díaz, que también formó parte ahí en ese proceso con nosotros. Aníbal Díaz. Sí, Víctor Pichardo también, Víctor Pichardo, que ahora está en el departamento aeroportuario, también jugó un rol estelar ahí. Y muchos dirigentes estuvieron junto a nosotros ahí en esa formación, digamos que en esa conformación de esa estructura juvenil que nos permitió a nosotros conocer la política. No, que ahora están en el gobierno. La mayoría sí somos servidores públicos. No, eso que tú mencionaste tanto. Sí, somos todos servidores públicos. ¿Coincidencialmente? Bueno, lo que pasa es que ahora llegó el Partido Revolucionario Moderno y entonces nosotros ocupamos un rol estelar también en la creación del nuevo partido y luego en la campaña del presidente Luis Abinader. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Adolfo, para que hablemos de los temas políticos. Y te voy a dejar una pregunta para ir a la pausa. Este gobierno de Luis Abinader, del PRM, se le atribuye una tendencia natural a tener empresarios en el gobierno. Tú eres empresario. Sí, pero yo soy político. Pero no comienza a ponerse adelante. Yo soy político antes que empresario. Yo le voy a dejar una pregunta. Cuando yo ingresé a la política todavía no tenía ningún emprendimiento personal desarrollado. Yo voy a tratar de entrevistarlo bien, si usted se deja. ¿Usted se deja? Adelante. Dice la gente, la sociedad, la opinión pública y la opinión publicada, las dos cosas, dicen que este gobierno tiene una tendencia natural, a tener empresarios en el gobierno. Tu papel como empresario y además en función pública, ¿cuál es tu experiencia y qué tú crees de estos gobiernos como el tuyo, tan vinculados a los empresarios que quieren estar además en el gobierno? Pero cuando retornemos de la pausa. Vamos a la pausa, estamos conversando con Adolfo Pérez, director de Promesecal, con quien vamos a hablar de su institución y de su partido y de la política. Ahora en breve.